Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 38. Si ya lo tenemos, hacemos esta lectura unida. Todos, dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices que tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hago lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Amén. Vamos a orar. Nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más estamos alrededor de tu palabra, la cual ha sido leída y será expuesta, será explicada. Queremos, como siempre, invocar la presencia y la dirección de tu Espíritu Santo, a fin de que a través de tu palabra y de tu Espíritu seamos edificados, exhortados y consolados. Te rogamos que en tanto que tu palabra es proclamada, tu Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones, para que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. Por Jesús oramos. Amén. Hemos de hacer, hermanos, un espacio en nuestro tema general de la exposición de los 10 mandamientos. Estamos en el mes de la Reforma y debemos recordar lo que Dios hizo por su iglesia a través de la historia y cómo Él ha usado a sus siervos para traer libertad a su pueblo. También nos encontramos frente a un sinnúmero de tradiciones de nuestro pueblo mexicano, y entonces es menester que antes de que entremos a la Reforma tomemos un minutito para poder nosotros dar respuesta respecto de lo que como mexicanos hemos de ver en no mucho tiempo, a finales de este mes. Dentro de las festividades tradicionales de México se encuentran la celebración del Día de Muertos, las calaveras de dulce o chocolate, el pan de muerto, la llamada ofrenda para los muertos, y por si esto fuera poco, el ya famoso Halloween mezclado con la tradición mexicana. El problema es mayúsculo cuando nosotros como cristianos somos invitados a participar por la presión de nuestros familiares, por la presión de nuestros amigos y de nuestros vecinos. Y si se nos ocurre decir que no, entonces nos dicen: ¿y qué tiene eso de malo? ¿A poco eso es pecado? Y entonces nosotros debemos estar armados con una respuesta que dé razón, como dice el apóstol Pedro, razón de la fe que nosotros sustentamos. Pero ¿en dónde está la raíz de todo esto? Básicamente en las enseñanzas de Roma, que es una amalgama de la mitología griega, las prácticas antiguas del pueblo de Roma y los ritos de las tribus mexicanas, principalmente los aztecas. Y es necesario mencionarlo, y tenemos que acotarlo. Dios abomina que se mezcle su palabra con las meras costumbres humanas.
Unos cuantos ejemplos nos pueden ayudar. Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Si alguno nos hace favor y lo lee. Primero de Reyes, capítulo 18. Y fija su atención en el versículo 21 y nos lo lee, por favor. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Dios siempre está haciendo esta reconvención a su pueblo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Nuestro Señor el Maestro también dijo: no se puede servir a dos señores. No se puede ser neutral. No podemos decir que esto no tiene nada de malo, esto es simplemente inocente. Comparemos con Segundo de Reyes, capítulo 17. Segundo de Reyes 17. Si alguien nos hace el favor de leer el versículo 33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Fíjense bien, tenían a Jehová y honraban a sus dioses. Pregúntele a cualquiera de la rama cristiana. Si cree en Dios, va a decir que sí, ¿sí? Pero sigue abrazado de sus costumbres, sigue abrazado de sus tradiciones. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones. San Agustín nos expresa muy bien que digamos de las costumbres. Dice: oh, malditas costumbres que nos arrastras como un río. Y entonces sigue San Agustín mencionando sobre las costumbres. Pero ahora el versículo 41. ¿Alguien lo puede leer? Versículo... Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Ahora vean la secuencia. Temieron a Jehová, seguían creyendo en Dios, ¿sí? Pero al mismo tiempo sirvieron a los ídolos. Pero no solo ellos, sino también sus hijos y también sus nietos, según como hicieron sus padres, así hasta hoy. Entonces va por tradición, no por convicción, no por conocimiento. Y eso es entonces lo que nosotros debemos dejar en claro. ¿Por qué no participamos de ello? Porque somos una élite, líbrenos Dios, si nos llegamos a considerar esto. Pero he de aclarar, hermanos, sin embargo, la misma tradición romanista se ha visto rebasada, porque la propia doctrina papista acerca de la muerte no coincide con la percepción del entendimiento popular mexicano con estas festividades. El pasaje que se acaba de leer es una invitación y una promesa de buscar la libertad por medio de la verdad. El que no conoce la verdad vive esclavizado y dependiente de las tradiciones y leyendas. Pero esta verdad no puede ser encontrada dentro de nosotros mismos. Cristo es la única solución, porque Él fue el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. El mismo Maestro dijo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y la pregunta que salta entonces: ¿cómo se podrá conocer esa verdad que Cristo ofrece? La única respuesta es Cristo. Él ha proporcionado los medios, su santo evangelio, la potencia iluminadora del Espíritu Santo y la sana predicación de este potente mensaje por medio de su iglesia. Esta es nuestra tarea como iglesia: decirle al mundo: así ha dicho Jehová. Por eso, en esta ocasión, quiero llamar su atención
a esta festividad llamada Día de los Muertos, para demostrar por medio de las Escrituras que la muerte no es como la pintan. Primeramente, se presentará lo que la doctrina católico-romana enseña. Después, se hablará de algunas tradiciones mexicanas sobre este particular. Y finalmente, serán pasadas por el escrutinio de las Escrituras las enseñanzas del papismo respecto de la muerte. Fijemos nuestra atención entonces respecto de lo que Roma enseña del Día de los Muertos. La doctrina de la Iglesia romanista sobre el Día de los Muertos. En realidad, se trata de dos festividades distintas. Una de ellas se celebra el 1 de noviembre y la otra el 2 del mismo mes. Los fundamentos que sustentan estas doctrinas se encuentran en los llamados libros apócrifos de las Escrituras y en las tradiciones. Los libros apócrifos no fueron aceptados por Roma sino hasta el Concilio de Trento. Hasta entonces fueron canonizados. Más antes, la Iglesia Apostólica, la Iglesia patrística y aún la primera etapa de la Iglesia medieval, estos libros no eran oficiales dentro de Roma, sino hasta después del Concilio de Trento, algunos años después de iniciada la Reforma. Oficialmente, para el Colegio Cardenalicio, que es el encargado de elaborar las doctrinas, el día 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos y comenzó a celebrarse a partir del año 835. Con esta festividad se pretende honrar la memoria de aquellos a quienes consideran santos, es decir, hombres y mujeres que vivieron una vida de piedad y buenas obras. Diríamos como ejemplo San Francisco de Asís, por citar algo. A tal grado que lograron pagar la deuda de sus pecados y todavía acumularon obras de supererogación. Y de esas obras de supererogación, estos santos pueden transferir algunas de estas a sus fieles devotos. En esta fecha también están incluidos los mártires, estén o no canonizados. La razón, según los romanistas, es porque son demasiado santos para que se les asigne un día especial a cada uno de ellos. Entonces, el 1 de noviembre está establecido a los santos, como San Martín de Porres, San Martín Caballero y demás. La otra fiesta que acepta Roma es el llamado Día de los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre. Fue a partir del siglo XI, el 2 de noviembre, cuando este día fue designado para celebrar y conmemorar a todos los cristianos muertos. A un cristiano también se le llama fiel, de ahí el nombre de fieles difuntos. Este día, según la Iglesia Católica, es un día para conmemorar a los difuntos y para rezar por el eterno descanso de sus almas. La fuente de estas enseñanzas se encuentran básicamente en la doctrina del purgatorio y en las tradiciones orales. Tómese nota que era costumbre de los romanos celebrar una ofrenda al alma del difunto 9 días después del entierro, y consistía en una comida en la necrópolis o panteón, como lo llamaríamos nosotros. Esta costumbre la tomaron los romanos de los griegos y la llamaron ferie novendiale o novemdialia o novenario, como se le conoce en México. Asimismo, los romanos ofrecían un sacrificio a quien llamaban el manes,
¿Qué era el manes? Era el ánima del difunto, era el alma del difunto. Esto se celebraba al año de su muerte. Estamos hablando de Roma como país y como cultura. Se le conocía como la parentalia. Y el 21 de febrero de cada año era el Día de los Difuntos, la feralia. En toda Roma se celebraba con sacrificios de comida. De ahí viene entonces la afirmación de la mezcla de la doctrina cristiana con costumbres de pueblos paganos. Para reforzar esta enseñanza, utilizan básicamente la tradición y los libros apócrifos. Por ejemplo, el último deseo que expresó Mónica, la madre de San Agustín, ella dijo: enterrad este cuerpo en cualquier parte, no os preocupe más su cuidado, solamente os ruego que en donde quiera que os hallareis, os acordéis de mí ante el altar del Señor. En sí, lo que Mónica estaba pidiendo es que se siguiera rezando por ella. Otro ejemplo lo encontramos en el libro apócrifo, el segundo de Macabeos, capítulo 12, versículo 46, en donde después de un enfrentamiento contra los griegos, Judas Macabeo ordenó que se hiciera un sacrificio expiatorio a favor de los muertos en batalla para que fueran librados de pecado. Esto es pues sucintamente la enseñanza de la iglesia papista. El día primero es para conmemorar a todos los que ellos tienen por santos que hacen milagros. Y el 2 de noviembre es para los cristianos, como usted y como yo, cristianos comunes, los que no podemos hacer milagros. Esta es la doctrina oficial de Roma. 1, para San Andrés, para San Antonio, para San etcétera. 2, para usted, para mí y para todos los cristianos comunes. Este es lo oficial. Avancemos al siguiente punto. Ahora veamos las tradiciones mexicanas sobre el Día de Muertos. Para comenzar, hay que reconocer que la tradición ha sobrepasado aún a la misma doctrina de Roma, la ha rebasado. Ya se mencionó lo que se enseña en la doctrina de Roma respecto de estos dos días, y hasta cierto punto es contrario a lo que comúnmente se cree. La mayoría de la gente cree que el día primero es una conmemoración para los muertos chiquitos, para los bebés, para los niños, es decir, los que mueren en la infancia, y así le dicen el Día de los Muertos Chiquitos. Sin embargo, como ya se hizo notar un poco más arriba, según la doctrina oficial de Roma, esto no es así. Más bien es para celebrar a los santos que sí saben hacer milagros. Otra creencia es que en el Día de Muertos los fieles se levantan, vuelven a la tierra con sus seres queridos. Por eso se les arregla una mesa con comida, principalmente con la que a ellos les gustaba, para que coman y se lleven su itacate de regreso al cielo. Bueno, vean ustedes en las pirámides de Egipto, por eso encontraron allí trigo, aceite y todo eso, porque pensaban que iban a emprender un largo viaje y deberían de tener algo para comer. Otra creencia que cada día se está extendiendo más frecuentemente es que la noche del 31 para amanecer primero, seres monstruosos vagan por la tierra. Estos monstruos son seres humanos horripilantemente deformados. Dios no creó monstruos. Bueno, hoy últimamente tienen la de los zombies, ¿verdad? Los humanos, tómese nota, así como nos ven de prietitos, ¿sí?, de corrientitos, bueno, de la marca Coliente, ¿sí?, con todo y eso somos imagen de Dios.
Y eso le da dignidad al ser humano, que es imagen de Dios. Si somos entonces imagen de Dios, es una ofensa al Creador pensar y ver en esos seres horripilantes que hoy se exhiben. Es una ofrenda, decía, para el Creador, cuando pensamos en la posibilidad de la existencia de seres nacidos de una mente esquizofrénica. Acabamos de leer en el Evangelio según San Lucas, en esta narrativa, donde el rico le pide a Abraham: manda a mis hermanos que les avisen, y dice: no se puede. No puede ningún muerto regresar. No pueden jalarle las patas. ¿Sí? No pueden aparecérsele muertos de ultratumba en medio de los panteones. O en las calles, si usted sale a las 11 o a las 10 de la noche o a las 12 o no le sé. Lo que le sale es un ladrón. Pero no puede salir porque eso no es posible, hermanos. ¿Y cómo no van a llegar a estas locas conclusiones si no tienen una regla absoluta con la cual medir dichas tradiciones? Mejor dicho, sí hay, pero no es tomada en cuenta, es ignorada. Ese es el problema. Todas sus tradiciones no son más que meras especulaciones y quimeras fantasmagóricas. Nosotros damos gracias a Dios y a su Hijo, que nos dio la seguridad de su evangelio. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y seréis verdaderamente libres si Cristo os libertare. Nosotros somos libres de estas supersticiones. Poseemos la verdad de Dios, la cual encontramos en las Sagradas Escrituras. Poseemos también el Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. Nosotros no somos fuente de la verdad. Nosotros abrevamos de esa verdad. Por último, hablaremos del testimonio de la Escritura frente a estas absurdas filosofías. Primero, hay que aclarar que según la Escritura no existe purgatorio. Cuando alguien muere, llega de inmediato a la presencia de Dios. Comparemos algunos pasajes de la Escritura. Allá atrás, los que ya se me durmieron, despiértenlos y díganles que busquen Eclesiastés 12:7. Allá atrás. Eclesiastés 12:7, por favor. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El polvo vuelva a la tierra y el espíritu vuelva a ¿quién? A Dios, quien lo dio. Ahí está, punto. ¿Qué pasa cuando llega? ¿Se va de tour? Vamos a ver Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Gracias. Y después de esto, el juicio. Yo ya me perdí. Sí. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué viene? Ya no te vas a morir. Ya se va a descansar. Que en paz descanse. Primera frase. Que en paz descanse quiere decir que no hay seguridad. Lo estamos diciendo como una posibilidad. No. El que muere en el Señor, como dice Apocalipsis, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansarán, pero siguen sus obras. ¿Sí? No es una posibilidad, es una realidad, pero el que muere en el Señor. Pero muertos, ¿qué enfrentamos? El juicio. Hebreos 10:27. 10:27. Sino una horrenda expectación de juicio y de fuerte fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué habrá en ese juicio? Una horrenda expectación de juicio. Amelia, hiciste esto cuando tenías 35 años.
Yo ya ni me acordaba. Pedro, tú hiciste esto cuando tenías 12 años. No es cierto, ¿cómo que no? Mira, aquí está. Por tanto, ¡pum!, al infierno. Pero ahí está nuestro Señor Jesucristo. Yo soy tu mediador. Yo pagué tu deuda. Uf. Pero el que no, le espera todo lo que viene ahí. Así de sencillo, ¿sí? Sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego. Lo dice la Escritura, hermanos. ¿A quién le vamos a creer? ¿A la tradición? ¿A los abuelos? ¿A los tatarabuelos? ¿O a la Escritura? ¿Sí? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Sigamos entonces. ¿Es enviado al infierno o se queda en la presencia de Dios? Ahora, Lucas 16, según leímos el capítulo 16, versículo, vamos a ir leyendo por versículos. A ver, versículo 22, ¿alguien lo puede leer? Lucas 16, 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al Señor de Abraham, al Señor también el rico y fue sepultado. A ver otra vez, hermana, bien, bien, bien. Sin inventar, ¿eh? Si no... Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Muy bien. Aconteció que murió ambos, el rico y Lázaro. Y los dos llegaron, dice, y fueron, ¿qué? Juzgados. Ahora el versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En el Hades, la región de los muertos, la región de los tormentos, el rico alzó su voz. O sea, no es un tour, no es un picnic, ¿sí? Estamos frente al mero juicio de Dios. Versículo 27. Y ahora el versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresquese mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Está atormentado en esa llama. Y no es todavía el juicio final, hermanos. No es todavía el juicio final, ¿sí? Entonces tenemos, y ahora el versículo 27 de este mismo capítulo. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Y el 28. Porque tengo 5 hermanos para que le testifique a fin que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Un segundito y luego leer lo demás. Y entonces le dice: sí, cómo no, hijo, ahorita le envío, ¿sí? Ahorita le envío una parvada de ángeles, ¿sí? Ahorita van y mira, te lo traen derechito al cielo. ¿Cuál fue la respuesta? El siguiente versículo, 29, perdón. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: oíganlos. No va nadie. A Moisés y los profetas. ¿A quién se refiere? A la Biblia. Moisés, la Torá, los 5 libros del llamado Pentateuco. Entonces dice, como si dijera, a la Biblia tienen, ahí está. Ahí no necesitan ir. Entonces los muertos no pueden regresar, hermanos. Así que no nos espanten con el petate del muerto, ¿sí? No nos pueden espantar con eso. No pueden venir. La doctrina del purgatorio, hermanos. Uno de dos. Alguien miente aquí. ¿Quién será el mentiroso? Porque se acuerdan de esos 2 ladrones. Uno siguió vociferando, pero otro le dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Bueno, mira, si haces primero esto, si haces primero lo otro, si haces primero aquello, si haces después lo otro, a lo mejor. ¿Cuál fue la respuesta del maestro?
Así es. En verdad te digo, de cierto te digo, que dentro de un año, dentro de 1000, dentro de 1000, ¿qué dice? Hoy mismo. Hoy mismo. ¿Estarás dónde? En el purgatorio. No, ¿dónde? En el paraíso. Entonces no hay tránsito, no hay salas de desinfección antes de pasar allá, porque hemos sido santificados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no es lo único que hay, hermanos. Habría mucho más que citar de las Escrituras. Solo estoy mostrando, hermanos, cómo la Escritura derriba entonces estas costumbres y estas tradiciones de las cuales nosotros debemos de estar muy advertidos. Porque, sí, hermanos, creo que hace un año, hace 2 años, tenemos que decirlo, una familia de presbiterianos allí en el pueblo de La Cuchilla, allá en Tangamandapio, iba disfrazados y pidiendo calaverita y dando y repartiendo dulcecitos. Presbiterianos, no del Mesías para su tranquilidad, ¿sí? No del Mesías para... No, porque no, en ese momento hubiera buscado leña verde. No, pero sí, hermanos, ven cómo aparentemente cosas inocentes sí nos van arrastrando, hermanos. Y no me dejarán mentir algunos hermanos que en una ocasión que estaba hablando sobre este tema, yo dije, pues ya no más falta que haya Halloween cristiano. ¿Se acordarán los hermanos? Que la jovencita dijo, en mi iglesia sí, pero es un Halloween cristiano. No, hermanos. Con el Señor o somos o no somos, y punto. Aceptar la doctrina del llamado purgatorio es hacer la Escritura mentirosa. Hebreos 10:26 dice que estamos inmediatamente frente al trono del juicio. Es tanto como afirmar que el sacrificio de Cristo es insuficiente, contrario a lo que la palabra de Dios dice. En su última exhalación dijo, consumatum est, consumado es, quedó pagada la deuda. El apóstol también dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Todo. ¿Qué quiere decir todo? ¿Que estos sí y aquellos no? Todos. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es suficiente y más. También es peligroso aceptar esta fábula, porque hacemos a Cristo mentiroso. El Hijo de Dios le hizo una promesa a ese ladrón arrepentido. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En conclusión, ¿qué podemos decir nosotros? Otra vez, la muerte no es como nos la pinta Diego Rivera. ¿Sí fue Diego Rivera? Sí. ¿Sí el pintor? También Posadas. Ah, Posadas, sí, ¿verdad? La muerte no es una simple tradición, no es una cándida fiesta, no es una inofensiva broma. La muerte es una realidad en la existencia humana. La vida no termina con la muerte, la vida sigue después de la tumba. La vida sigue después de la tumba. La pregunta es, ¿en dónde pasará usted la eternidad? Eso es lo que le debe preocupar. La Escritura dice, la paga del pecado es la muerte. ¿Es claro? La paga del pecado es la muerte. Punto. Pero enseguida dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esta es la solución, hermanos. Ciertamente, no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado, ni pecado pequeño que no pueda ser castigado. Pero solo en Cristo, porque Él sí pagó la deuda completa. Hoy Cristo sigue extendiendo sus brazos con una cariñosa invitación, diciéndole a usted y diciéndome a mí, venid a mí
y yo os haré descansar. Usted ya no tiene que temer. Si en este momento muriera, si muriera mañana o en el momento, nosotros sabemos a dónde vamos. Porque Él dijo, venid a mí y yo os haré descansar. Por eso la invitación, hermanos, es arroje de lejos de usted la carga que le han impuesto estas ignominiosas tradiciones y falsas enseñanzas. Prevenga a sus hijos de esto. Ni en broma les permita que vayan a esos lugares. Pero aceptemos, cada uno de nosotros, el perdón en Jesús. Es todo lo que necesitamos. Él ya pagó nuestra deuda. Solo crea y hoy mismo será hecho hijo de Dios. Y hoy mismo gozará de la vida eterna. Pero recuerde, la muerte no es como la pinta. Vamos a orar. Señor, cuánta tranquilidad y calma traes a nuestra alma. Ya no hay en nosotros, Señor, esa zozobra que en otros tiempos nos anegaba. Hoy gozamos de esa bendita seguridad de que somos tus hijos y que todos, absolutamente todos nuestros pecados han sido total y permanentemente perdonados. El acusador, la serpiente antigua, cada rato nos estará recordando la bajeza de nuestros pecados. Pero el Consolador, con el bálsamo de tu Espíritu Santo, nos estará recordando, ya has sido perdonado. El acusador, el diablo, nos estará espantando. Tú no puedes ser verdaderamente hijo de Dios porque sigues siendo un miserable pecador. Pero el Espíritu Santo nos estará trayendo la palabra de Dios, que los que creen en Cristo, todas las cosas son nuevas. Dios y Padre Santo, gracias por esa seguridad que traes a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que tú obres y trates en los corazones de cada hermano, de cada persona que pudiera estar todavía en estas interrogantes y en estas zozobras. Te pedimos que nos des sabiduría y valor, Señor, también, para que con mesura, también, Señor, demos testimonio de lo que es tu palabra, sobre todo en estos días de tradiciones. Por Jesús te lo rogamos. Amén.